Hola, ¿cómo están? Espero que bien, ya que hoy les traigo el capítulo 7 de Yo en DC Super Hero Heroes, y le quiero mandar un saludo a The Spectral Ghoul, Adrián Gameria. Lo siento bro, pero yo no hablo takataka, pero ahí está tu comentario, y si quieren un saludo solo díganlo en los comentarios. Y también quiero agradecer por los 704 suscriptores, muchas gracias por el apoyo que le están dando al canal, y los personajes y imágenes no son de mi propiedad, todos los derechos a sus respectivos creadores, pero sin nada más que decir empecemos. Yo en DC Super Hero Heroes capítulo 7 y Superman a una gran velocidad, me lanzaría un puñetazo dirigido a la cara, pero gracias a mi sentido arácnido pude esquivarlo con un poco de dificultad, y solo quiero aclarar que mis capacidades físicas y poderes serían aumentadas varias veces, gracias al poder del anillo de los linternas verdes, y aclarado todo esto sigamos, y yo le daría un fuerte golpe en las costillas, y rápidamente le di otro golpe en el lado derecho de la cara, y la fuerza del golpe haría retroceder un poco a Superman, y este último estaría un poco aturdido por el golpe, pero antes de que reaccionara, yo aprovecharía y crearía unas cadenas y se las lance, y estas atraparían el cuello de Superman, y yo solo empecé a dar vueltas y haría que Superman se golpeara con las columnas del edificio, y Kara solo estaría viendo la pelea, pero ella sabía que tenía que acabar con todo esto, y mientras con nosotros yo soltaría las cadenas y haría que Superman atravesara una pared, y yo solo me acercaría tranquilamente a la pared donde Superman se había estrellado, y cuando llegué sería recibido por un fuerte puñetazo de un Superman completamente enojado, y yo saldría volando, pero usando el poder de volar que me daba el anillo, yo me pude detener y vería que Superman estaba muy enojado pero a la vez emocionado, y mientras que caminaba hacia mi dirección me diría: "Sabes chico, debo admitirlo, eres fuerte, y sabes que, siempre quise pelear con alguien más que no fuera Kara en una pelea seria". Y yo le diría: "Sí, debo admitirlo que me estoy emocionando, pero debo acabar con esto lo más rápido posible". Y esto lo dije ya que sabía que si peleábamos mucho íbamos a destruir todos los edificios abandonados, y también la ciudad más cercana, y sin perder ningún segundo más yo crearía un escudo muy parecido al de Diana, y un casco para protegerme de los golpes de Superman, aunque ya sabía que no iba a durar mucho ese casco, y rápidamente volaría hacia Superman y viendo eso, haría lo mismo y se lanzó en contra de mí cuando estuvimos muy cercas. Superman me lanzaría un puñetazo y yo lo bloquearía con el escudo, y yo rápidamente empujaría un poco a Superman y daría un pequeño salto hacia atrás, y a una gran velocidad volaría hacia él, y pondría enfrente mío el escudo, y Superman solo intentaría detenerme, pero yo usaría más poder del anillo y así yo ganaría, y me llevaría a una gran velocidad a Superman, y haría que este se estrellara en contra de varios edificios, y Kara al ver eso solo nos seguiría, y cuando ella llegó solo vería como yo y Superman estábamos peleando en medio de un gran cráter, y vería que yo tenía un poco de ventaja en la pelea, pero Superman en un rápido movimiento me golpearía en el estómago y la fuerza del golpe haría que escupiera un poco de sangre, pero antes de que me compusiera del golpe, Superman usaría su aliento de hielo, y me congelaría los pies y yo no me podría mover, y Superman aprovechando eso me empezaría a golpear y yo usaría el escudo para cubrirme de sus golpes, pero de unos cuantos golpes lo destruyó, y yo solo estaría algo preocupado ya que sabía que Superman ya estaba peleando en serio y sabía que si quería ganar tenía que derrotarlo lo antes posible, pero mis pensamientos serían interrumpidos por un fuerte golpe de Superman en mi cara que me aturdió por unos momentos, pero gracias al casco que cubría casi toda mi cara, el impacto del golpe no me haría ningún daño físico, pero cuando el casco recibió el fuerte impacto del golpe se agrietó un poco, y Superman solo me seguiría golpeando en diferentes partes del cuerpo, y yo solo intentaba cubrirme de sus golpes, y Kara solo vería algo preocupada, y cuando estaba a punto de intervenir, ella vería como yo detendría con algunas complicaciones los dos puños de Superman y solo estaría impresionado, pero antes de que pudiera hacer algo yo rápidamente y fuertemente le di un cabezazo en toda la cara, y este cabezazo haría que la nariz de Superman se rompiera y le saliera sangre, y solo estaría aturdido por el golpe, pero el casco que tenía se había roto por el fuerte cabezazo, y yo sin perder ningún segundo más, yo le daría un fuerte golpe en el estómago y me posicioné atrás de él, y con todas mis fuerzas le haría una llave y Superman solo intentaba liberarse de mi agarre, pero cada vez yo usaba más de mis fuerzas y yo ya estaba en mi límite y también sabía que la energía del anillo se iba a terminar, así que sin perder más tiempo le diría en un tono cansado a Clark: "¿Ya ríndete, Clark? Si te rindes te soltaré, pero tendrás que hablar con Kara y arreglar sus diferencias de una buena vez". Y él en un tono cansado y un poco enojado me diría: "¿Por qué haces todo esto, chico? ¿Acaso lo haces porque te gusta Kara?".
y Kara, que estaba algo cerca, se escucharía lo que dijo Clark, y ella solo se sonrojó, y cuando yo escuché eso me sonrojé levemente, pero ejercería un poco más de fuerza en mi agarre y le diría: eso no importa, Clark, lo que importa es que te rindas y arreglen sus problemas ustedes dos. Y después de unos momentos Clark solo daría un pequeño suspiro y dejaría de intentar liberarse, y en un tono rendido me diría: está bien, chico, tú ganas, me rindo y arreglaré mis problemas con Kara. Y yo, al escuchar eso, solo daría una pequeña sonrisa y soltaría a Clark, y este solo se recuperó, y después de que yo lo soltara, vería como el anillo empezó a parpadear, y después de unos segundos todos veríamos como el traje solo volvía a su diseño original, significando que la energía ya se había acabado, y yo pensaría: rayos, qué bien que Clark se rindió, ya que si se me hubiera acabado la energía durante el combate ya estaría muerto, jeje. Pero Clark y yo escucharíamos una voz, y veríamos a Kara bajando del cielo, y cuando ella me vio en un tono preocupado me preguntaría: ¿estás bien, Miles? ¿No tienes ninguna herida? Y yo le diría: no te preocupes, Kara, estoy bien, gracias al poder del anillo me pude recuperar de todas mis heridas, aunque debo admitir que estoy algo agotado por la pelea, pero lo bueno de todo esto es que al fin ustedes dos podrán arreglar sus problemas. Y ella en un tono feliz me diría: sí, muchas gracias, Miles, aunque debo admitir que no esperaba en que te convirtieras en un linterna verde igual que Jessica, pero bueno, por ayudarme te daré un pequeño premio. Y yo solo me pregunté cuál sería ese premio, pero lo que pasaría me dejaría completamente sorprendido y sonrojado, ya que Kara a una gran velocidad levantó un poco de mi máscara, y me daría un beso en los labios, y el beso duraría unos cuantos segundos, y Clark al ver la escena solo se sorprendió, pero él solo se daría la vuelta fingiendo que no vio nada, y cuando el beso terminó, yo solo estaría sorprendido y no podía decir ninguna palabra, ya que la acción de Kara me sorprendió, y no es porque no me haya gustado, sino porque me había sorprendido que haya sido un beso. Yo esperaba un abrazo o algo parecido, y yo solo vería a Kara, y ella solo estaría sonrojada, y ella en un tono algo nervioso me diría: bueno, ya nos tenemos que ir, Miles, ya que yo y Clark vamos a hablar sobre nuestras diferencias, claro, después de que salgamos de la atmósfera y absorba la energía del sol, para que recupere todas sus energías y también se recupere de todas sus heridas, y te recomiendo que te vayas a tu casa, ya que lo más seguro es que en algunos minutos venga mucha gente a este lugar, pero bueno, nos vemos luego, Miles. Y después de decir eso, Kara y Clark se irían volando, y yo solo estaría sorprendido, pero después de unos momentos me tranquilicé, y bajaría mi máscara y me iría corriendo a escondidas entre los árboles, y mientras estaba corriendo pensaría: vaya, no me esperaba eso, pero debo admitir que me gustó. Y yo solo seguiría corriendo hacia mi casa, y después de unos minutos llegaría al bosque, donde entrenamos Pamela y yo, y solo aparecí el maletín y me quité el traje y lo metí al maletín y lo haría desaparecer, pero vería que aún me quedaba el anillo, pero mi sentido arácnido me avisaría de un peligro, y yo solo me haría a un lado, y vería que del cielo había caído el centro de energía, donde se recargan los anillos de los linternas verdes, y yo solo lo tomé y pensaría: bueno, ya prometí ser parte de los linternas verdes, pero el problema será explicarle todo esto a Pamela. Y después de pensar eso yo metería el anillo en mi bolsillo, y me llevaría el centro de carga en la mano derecha, y después de unos minutos llegaría a la entrada de mi casa, y cuando entre solo podría ver a Pamela viendo la televisión tranquilamente, y cuando cerré la puerta, ella volteó y me vería, y en un tono un poco impresionado me diría: ¿qué es esa cosa, Miles? Pues esta cosa es... Y así yo le contaría todo lo que pasó y también lo del beso, y cuando acabe de contarle todo, solo vería que Pamela tenía una cara completamente seria, y yo solo me pondría algo nervioso y en un tono nervioso le preguntaría: ¿estás bien, Pamela? ¿Te pasa algo? Y ella en un tono serio y con una aura de muerte me diría: no me pasa nada, Miles, solo que me pregunto por qué dejaste que te besara. Y esto lo diría en un tono más serio, y yo solo sentiría como mi sentido arácnido me decía que escapara lo más rápido posible del lugar, y yo solo pensaría en algo, ya que sentía que la respuesta que diera iba a decidir si moría o vivía, y después de unos momentos yo en un tono un poco nervioso le diría: pues sabes, Pamela, es que yo no sabía que ese iba a ser el premio, yo pensaba que iba a hacer un abrazo, pero una pregunta, Pamela, ¿por qué te pones así? ¿Acaso estás celosa o algo parecido?
Y la cara seria y la aura de muerte de Pamela desaparecieron casi al instante por la pregunta de Mice, y ella solo se pondría un poco nerviosa, y ella intentando evadir la pregunta me diría: oh vaya, ya vistes qué hora es, Mice, ya es hora de comer, si quieres te invito unos burritos. ¿Qué dices, Mice? Y yo al escuchar eso, solo se me caería una pequeña gota de sudor y al final aceptaría, y después de que salimos de la casa, iríamos a donde trabajaba Bárbara, y después de unos minutos de estar caminando llegaríamos y entraríamos, y veríamos a Bárbara que estaba atendiendo a un cliente, y después de que acabara de atenderlo, seguiríamos nosotros y cuando Bárbara nos vio nos diría: hola, ¿cómo están, chicos? ¿Y qué van a llevar? Y yo le diría: pues estamos bien, Bárbara, y vamos a querer una cubeta grande de burritos, solo que no le pongas lechuga o tomate, a la mitad de los burritos por favor. Y Bárbara solo asintiría y empezaría a hacer los burritos, y después de unos momentos acabaría y nos daría la cubeta de burritos, y yo le pagaría y después de eso nos iríamos y llegaríamos a un parque, donde nos sentamos en una banca, y empezamos a comer tranquilamente los burritos, pero veríamos como unos asaltantes salían corriendo de un banco, y yo al ver eso solo daría un pequeño suspiro y le diría a Pamela: yo me encargo de esto, Pamela, si quieres ve a la casa, en unos momentos te alcanzo. Y ella solo asintiría en señal de estar de acuerdo y seguiría, y yo me oculté atrás de unos arbustos, pero cuando estaba a punto de aparecer el maletín me acordé que tenía el anillo de los linternas verdes en el bolsillo y yo lo sacaría, pero me acordé que no tenía energía, pero yo me concentré y después de unos momentos, apareció el centro de recarga o batería del anillo, como le quieran decir ustedes, y yo estaría un poco impresionado, pero rápidamente cargaría el anillo, y haría desaparecer la batería y diría el juramento de los linternas verdes, y vería que el traje seguía igual, sin importar si no tenía el traje del hombre araña, pero sin perder ningún segundo más, yo empezaría a volar a una gran velocidad y empezaría a buscar a los asaltantes, y si se preguntan cómo es que sé usar casi a la perfección el poder y habilidades del anillo es porque yo en mi vida pasada leía muchos cómics de Marvel y DC y por eso sé cómo usar las habilidades y el poder del anillo, y después de unos segundos de estar buscando vería como los dos asaltantes se metían a un callejón, y vería como estos tocaban una puerta, y después de unos momentos se abrió la puerta y ellos entrarían, y yo solo miraría atentamente y pensaría: bueno, al parecer es un pequeño grupo de asaltantes, y también su guarida está abajo de un edificio donde vive gente inocente, así que debo tener mucho cuidado ya que, si fallo en un solo movimiento, podría salir gente lastimada de todo esto, pero antes. Y yo sacaría mi teléfono y le diría a la policía que viniera lo antes posible, y después de darles toda la información necesaria me dirían que ya venían en camino, y obviamente hice la llamada como un civil normal, y después de colgar la llamada pensaría: bueno, por mientras que llega a la policía me encargaré de esos asaltantes. Y ahora nos enfocamos adentro de la guarida de los asaltantes, y se podía ver que en total habían 12 asaltantes, y cada uno de ellos estaban guardando mucho dinero en diferentes maletines, o bueno casi todos, ya que había uno que estaba en un escritorio viendo fijamente cómo sus secuaces estaban guardando el dinero, pero su concentración sería interrumpida, ya que todos escucharon cómo alguien tocaba la puerta, y todos estarían confundidos, pero el jefe le haría una seña a uno de sus secuaces para que viera quién era esa persona, y el secuaz haría caso y se dirigió a la puerta, y cuando estaba a punto de ver quién era, la puerta saldría volando junto al secuaz que quedaría completamente inconsciente, y todos al ver eso solo sacarían sus armas y apuntarían, en el lugar donde anteriormente había una puerta, y todos verían como yo solo entraba tranquilamente a la guarida y todos estarían algo sorprendidos, pero a la vez preparados para disparar y el jefe al verme me diría: ¿y quién demonios eres tú? Y yo solo me sorprendí un poco y le diría: ¿cómo que quién soy? Soy el hombre araña, ¿no es obvio? Y todos solo me mirarían fijamente, y después de unos segundos todos se sorprendieron, pero después de unos momentos esa sorpresa se convirtió en seriedad y el jefe me diría: lo siento, hombre araña, es que tu apariencia cambió considerablemente, y por eso no te reconocimos, pero déjame decirte que te queda muy bien el color verde con negro. Pues gracias, jeje, pero a lo que venía, todos están detenidos por robar un banco y muchos más delitos. Y el jefe se pondría serio y me diría: lo siento, arañita, pero este será tu final. Y todos me empezarían a disparar, y yo con mucha tranquilidad crearía una burbuja que me cubriría completamente de los disparos, y las balas no me hacían ningún daño, y después de unos momentos se escucharía como todas las armas de los asaltantes se les habían acabado las balas, y yo solo daría una pequeña sonrisa y les diría: bueno, es mi turno.
Y yo rápidamente quité la barrera y crearía 2 pistolas, y les empecé a disparar, y las balas solo eran de goma, obviamente no les iba a disparar balas de verdad, y cuando las balas de goma impactaban en sus cabezas los dejaban inconscientes, y después de unos segundos todos los asaltantes estarían noqueados, y yo solo saldría de la guarida y escucharía unas sirenas de policía y yo solo me iría volando del lugar, y llegaría al bosque donde entrenamos Pamela y yo, y me quitaría el anillo, pero antes de guardarlo lo cargué de energía por si acaso, y después de caminar por un rato llegaría a la entrada de la casa y cuando entré solo vería a Pamela viendo la televisión, y veía que estaba viendo las noticias, y ella voltearía y Vaya, sí que les distes una paliza a esos sujetos. y esto lo diría ya que en las noticias estaban diciendo de que el hombre araña había detenido a un grupo de asaltantes, y yo le diría, pues la verdad sí fue un poco divertido, pero bueno, vamos a ver qué más hay en la televisión. Y yo me senté al lado de Pamela y tomaría el control remoto, pero unos momentos antes de que le cambiara de canal se podría ver que en las noticias decían sobre una supervillana que hacía bromas a los demás y al parecer su poder era la electricidad, pero a mí no me importaría y mejor le cambiaría de canal, y hacia el día pasaría con normalidad, hasta el mediodía siguiente ya que cuando entramos Pamela y yo a la prepa, veríamos que a varias personas ya le habían hecho alguna broma y los dos ya sabíamos quién era, pero nos iríamos a nuestros respectivos salones y las clases pasarían con normalidad hasta la hora del receso y se podía ver que yo y las chicas estábamos comiendo, y Bárbara en un tono interesado me diría, Oye Miles, ¿es cierto de que tú peleaste con Superman y le ganaste? y yo solo miraría a Kara, y ella solo me diría, ¿Qué tiene Miles? Además tarde o temprano tenían que saberlo. y yo solo daría un pequeño suspiro y diría, sí es verdad Bárbara, pero lo que más me sorprendió fue de que me convirtiera en un linterna verde. Y Jessica me diría, Si eso es verdad, a nosotras también nos sorprendió de que te convirtieras en un linterna verde, y no es que pensemos que no eres digno de ser un linterna verde, sino que el anillo te eligiera a ti en medio de una pelea en contra de Superman, pero después de todo eres bienvenido a los linternas verdes Miles. pues muchas gracias Jessica. Y así pasaría el receso con normalidad, y las demás clases pasarían con normalidad, pero todo el día siguiente, le habían hecho diferentes bromas a las chicas y a mí, pero yo sí sabía cómo evadir o contrarrestar esas bromas, pero las chicas no sabían y caerían en todas las bromas de Leslie, y yo estaría caminando hacia mi casa junto con Pamela, pero recibiría un mensaje por parte de Bárbara que decía que fuera a su casa y que teníamos que hablar de algo importante, y solo le diría a Pamela que se fuera a la casa y yo me iría corriendo hacia la casa de Bárbara, y cuando estuve enfrente de la puerta de la casa de Bárbara la tocaría y después de unos momentos me abriría la puerta el papá de Bárbara, y él cuando me vio me diría, tú eres Miles ¿verdad? Eres el otro amigo de Bárbara. Y yo le diría, si yo soy Miles, es un placer en conocerlo James Gordon. El placer es mío chico, pero ya pasa porque de seguro Bárbara te está esperando. Muchas gracias señor. Y yo rápidamente subiría las escaleras y llegaría a la puerta del cuarto de Bárbara, y tocaría la puerta y cuando me abrieron la puerta solo podría ver a todas las chicas despeinadas, o un poco heridas y yo pasaría al cuarto de Bárbara, y un poco preocupado les preguntaría, ¿qué les pasó chicas? Y Bárbara me diría, Pues no estamos bien, ya que en la prepa nos hicieron algunas bromas pesadas, y cuando intentamos detener a la villana llamada Alto Voltaje solo nos hizo quedar en ridículo y a Karen, le afectó tanto las bromas que ya no quiere salir del armario por miedo, pero una pregunta ¿cómo es que no estás como nosotras? y yo le diría, pues básicamente es porque yo ya había vivido o me habían hecho este tipo de bromas, y cuando vivía en México y por eso sé cómo evitar o contrarrestar las bromas de esa villana, pero les prometo que yo me encargaré de acabar con todo este show. Y cuando termine de decir eso todos recibimos un mensaje y veríamos que la villana Alto Voltaje estaría en el centro de la ciudad, y ya sabíamos que era una provocación para que fuéramos y nos humillara enfrente de muchas personas, y después de leer todo el mensaje les diría a las chicas, yo me encargo chicas, y haré que pague por todo lo que les hizo. Y yo hice aparecer el maletín y sacaría el traje del hombre araña y me lo pondría, y cuando estaba a punto de salir por la ventana de Bárbara, Karen saldría del armario y en un tono preocupado me diría, No vayas Miles, podrías salir herido, si quieres te acompañamos. no te preocupes Karen estaré bien, y solo quiero decirte que siempre debes enfrentar tus miedos y hacer lo correcto sin importar lo que las demás personas piensen de ti.
Y cuando termine de decir eso le acaricio el pelo y yo decía eso ya que tenía un pequeño plan en mente, y yo saldría por la ventana y empecé a saltar entre los techos de las casas, y las chicas no sabían si debían ir a ayudarme. Ahora nos enfocamos en el centro de la ciudad y se podría ver que la villana alto voltaje estaría dando un espectáculo enfrente de cientos de personas, pero su espectáculo sería interrumpido ya que yo caería a un lado de ella a unos cuantos metros, y Leslie voltearía y me vería, y ella solo daría una pequeña sonrisa y me diría: oh vaya, pero ¿quién tenemos aquí? Al gran hombre araña, y dime qué haces aquí. Y ella cuando terminó de decir eso preparó sus rayos, y yo le diría: ¿sabes qué estoy haciendo aquí alto voltaje? Y tú sabes que humillar a los demás está muy mal, así que yo te detendré de una buena vez. Y Leslie solo daría una sonrisa y me diría: pues al parecer tú serás mi próxima víctima. Y ella rápidamente me lanzaría sus rayos, y yo daría un gran salto hacia arriba, hacia esquivando los rayos, y lanzaría mis telarañas y me empecé a balancear, y yo me aseguraba de no estar muy cerca de los civiles ya que podrían salir heridos, y después de estar esquivando por algunos segundos alto voltaje se enojaría y agarró un poste y tomaría toda la energía que pudo y me lanzó un gran rayo, y yo solo lo esquivé, pero cuando lo esquivé el rayo se dirigió a una pequeña familia que estaban cerca del lugar, y yo al ver eso solo correría y me pondría enfrente de la familia y pondría mis brazos en forma de X para hacer recibir el gran rayo, y después de algunos segundos habría una pequeña explosión y habría una pequeña cortina de humo, y después de que la cortina de humo se quitara se podría ver que yo estaría aún de pie con los brazos en forma de X, pero también verían que la parte del traje de los brazos habían sido destruidos, y la familia estaría bien y yo les diría: ahora váyanse de aquí. Y la familia solo haría caso y se irían del lugar, pero antes de que pudiera hacer algo más recibiría otro rayo, pero ahora en mi hombro derecho y todos verían que era alto voltaje, y ella con una pequeña sonrisa me diría: vaya, sí que eres tonto, porque defendiste a esa familia. Todos ellos solo vinieron a ver cómo los humillaba, no sé por qué los ayudas, hombre araña. Y esto lo diría mientras miraba a todos los civiles presentes, y todas las personas al escuchar eso solo se avergonzarían ya que era verdad, ellos solo habían venido a ver cómo humillaba a todos los héroes que los habían salvado, a todos los héroes que serían capaces de dar su vida, para salvar la vida de las demás personas, pero lo que escucharían les daría esperanza. ¿Sabes alto voltaje? Yo hago todo esto sin importar si las personas son buenas o malas, ya que el significado de ser un héroe o un salvador no significa tener poderes llamativos y trajes bonitos, no, lo que significa realmente ser un héroe es proteger y salvar a las personas sin importar si son buenas o malas, ya que todos merecen ser perdonados o tener una segunda oportunidad, y todos los héroes salvamos a las personas no por dinero, no por la fama, sino porque sabemos que es lo correcto. Y todas las personas presentes solo estarían felices y esperanzadas por lo que dije, pero todos verían como alto voltaje solo daría una pequeña carcajada y me diría: vaya, sí que eres tonto. Y después de decir eso, ella me empezaría a atacar con cientos de rayos en diferentes partes del cuerpo y yo solo lo recibía ya que no me hacían un gran daño, pero también porque esto era parte del plan y todas las personas presentes solo estarían tristes pero a la vez furiosas, al pensar que yo no me podía defender y que alto voltaje se aprovechaba de eso, pero antes de que hicieran algo todos verían como alto voltaje salía volando por un golpe de un escudo, y todos mirarían impresionados a la dirección de donde había sido lanzado el escudo y todos verían a las super chicas, y alto voltaje se levantaría del suelo muy enojada y les diría: pero qué demonios, a ustedes no las había derrotado antes. Y Diana en un tono serio le diría: si ya nos habías derrotado antes, pero decidimos volvernos a levantar y venir a derrotarte de una buena vez y no dejaremos que lastimes a más gente inocente, y mucho menos a nuestro compañero. Y después de decir eso, todas las chicas se lanzaron en contra de alto voltaje y ella solo intentaría defenderse, pero como ya estaba algo agotada por la pelea anterior, no duraría mucho tiempo en contra de todas las chicas, y después de derrotarla sería arrestada por la policía, y todos los civiles solo les agradecieron a las chicas y a mí por haberlos ayudado, y después de todo eso las chicas solo me agradecieron por haberles dado esperanza y yo solo les dije que no era nada, y después de todo eso me iría a mi casa donde le conté todo a Pamela. Ahora daremos un salto de tiempo de 2 días y se podría ver que yo estaba entrando al centro comercial y yo solo estaría buscando una tienda de cómics, pero cuando estaba caminando solo escucharía una voz que me hablaba a mis espaldas y voltearía y vería que era Karen, y cuando la vi le diría: hola, ¿cómo estás, Karen? Y dime qué haces aquí.
y ella me diría: Hola Mais, estoy bien, gracias por preguntar, y estoy aquí ya que estoy buscando algunas piezas para mi traje ya que quiero hacerle algunas modificaciones. Si quieres puedes venir conmigo y ayudarme. Sí, claro. Y yo y Karen iríamos a una tienda, donde vendían partes de computadora, y cuando estábamos buscando las partes que quería Karen, escucharíamos un estruendo y miraríamos qué estaba pasando, y veríamos que era Giganta haciendo un gran desastre, y yo al ver eso le diría a Karen: mira Karen, yo me encargo de ella y tú busca las piezas faltantes, pero quiero decirte que no necesitas ser muy grande y fuerte para ganar una pelea, solo necesitas confiar en ti misma. Y después de decirle eso, haría aparecer el maletín y me pondría el traje, y Karen solo estaría pensando lo que le dije, mientras conmigo yo estaría a espaldas de Giganta y le diría: vaya, nos volvemos a encontrar, Giganta. Y ella al escucharme voltearía y en un tono algo enojado me diría: Tú eres ese hombre pervertido de aquel día. Que no soy pervertido, es que lo hice para que me soltaras, pero bueno, eso no es a lo que vine es a derrotarte. Pero antes de que hiciera algo, vería cómo llegaba Bárbara corriendo y se posicionaba atrás de Giganta, y ella le diría: no te saldrás con la tuya, Giganta. Y después de decir eso le lanzó unos Bactarans, pero cuando impactaron en contra de Giganta estos no le harían nada, y eso solo haría enojar aún más a Giganta, y esta se lanzó en contra de Bárbara, y Bárbara solo empezó a correr intentando escapar de Giganta, y yo viendo eso rápidamente las seguiría, y después de unos momentos se podría ver como yo y Bárbara intentamos atrapar y detener a Giganta, yo con mis telarañas y Bárbara con los cables de sus ganchos, pero Giganta con algunas complicaciones lograría liberarse, y esta de un simple golpe mandaría a volar a Bárbara, y cuando mando a volar a Bárbara, ella rápidamente me tomaría del cuello y me empezó a ahorcar, y yo viendo en la situación en la que estaba le diría a Karen: por favor acaba ya que no quiero decir eso otra vez. Y después de unos momentos vería como Karen llegaría y le empezó a molestar a Giganta y esta me soltaría y seguiría a Karen, y así pasaría todo como en la historia original, y después de que Karen derrotara a Giganta, yo, Bárbara y Karen nos quitaríamos nuestros trajes y estaríamos en nuestras ropas normales, y los tres estábamos en medio de un lugar donde la mayoría de las tiendas estaban destruidas, y Bárbara le diría a Karen: vaya Karen, debo admitir que fue impresionante cómo derrotaste a Giganta, en tu tamaño pequeño. Muchas gracias Bárbara, pero no hubiera sido posible si Mais no me hubiera motivado a seguir peleando en mi tamaño pequeño. Muy bien Mais, bueno, nos vemos luego chicos. Y después de decir eso Bárbara se iría, y solo quedaríamos Karen y yo le diría a Karen: bueno Karen, ¿quieres un helado por tu victoria? Además de que también podemos hablar sobre unas cuantas mejoras a tu traje. Y ella en un tono feliz me diría: sí, por favor. ¿Y cuáles serían esas mejoras? Una de esas mejoras, es que puedas hablar o controlar a las abejas y avispas, ya que eso te podría ser de utilidad en algunas cosas. Y mientras Karen y yo nos dirigíamos a comprar los helados, Karen estaría pensando en lo que le dije, y fin del capítulo. Y perdón si me he tardado en subir vídeos, es que entre más dure un video más tiempo me tardó en editarlo, pero creo que desde ahora los vídeos van a durar máximo 17 minutos tal vez, y en el siguiente video diré el resultado de la encuesta que hice el sábado, y perdón por los errores en este video, y si te gustó el video suscríbete y dale like, pero sin nada más que decir hasta el próximo video.